Esto es Imagen Empresarial y esta mañana está con nosotros Juan Cierco. Él es el director corporativo de Iberia, que está pues cumpliendo. Es impresionante pues el tiempo que ha pasado conectando a México con España y obviamente con Madrid. Juan, buenos días. Gracias por tener esta comunicación. Muy buenos días, Rodrigo. Un placer acompañaros. Oye, pues comienzo por preguntarte qué significa para Iberia el mercado mexicano en términos de volumen y sobre todo, bueno, pues supongo yo que a nivel internacional, además de otros destinos en Europa, será quizás uno de los primeros en el continente americano. Así es, Rodrigo. México significa nuestro primer destino hoy en día en el mundo como ciudad. En México tenemos 3 destinos diarios, llevamos 2.000 personas ida y vuelta de México a Madrid diariamente, 770.000 personas al año en nuestros aviones más modernos, con cabina business, con cabina turista premium, con cabina económica, con el fin de lo que hemos hecho en estos últimos 75 años, conectar negocios, conectar culturas, conectar familias, conectar personas y hacer que los dos lados del Atlántico están lo más cerca posible y que Madrid se convierta de verdad en la puerta de entrada no solo a España, sino también al resto de Europa. Sí, sin duda es muy, muy emocionante. 35 años se dicen rápido, pero hay un montón de historias ahí. Empezaron con un DC-4. Hoy, ¿qué aviones utilizan en esta ruta Madrid-México, México-Madrid? Pues utilizamos los más modernos, los más eficientes, los Airbus 350 Next, que consumen además, porque hay que tener mucha vigilancia en lo que a la sostenibilidad de la aviación se refiere, consumen un 40% menos de combustible, por lo tanto emiten un 40% menos de emisiones a la atmósfera. Trabajamos muy seriamente en intentar, evidentemente, cuidar de la aviación lo más sosteniblemente posible, pero siempre vigilando también las otras dos patas que consideramos clave en la sostenibilidad, no solo la medioambiental, que es muy importante, pero también la financiera y también la social. La aviación crea riqueza, la aviación conecta negocios, la aviación desarrolla la economía y la aviación desarrolla el turismo, y por eso hay que equilibrar ambos conceptos, el de la sostenibilidad medioambiental y el de la sostenibilidad social y financiera. Claro. Y ya se llegaron a niveles prepandemia en términos de la ocupación que tienen ustedes en los vuelos, evidentemente. Y supongo yo que si es así, pues estaríamos ya pensando en récords, ¿no? Por la naturaleza normal del crecimiento, digamos, del tránsito entre los dos países. Así es, prepandemia Iberia creció un 17% en sus rutas en sus frecuencias con México. Es una cifra muy importante y el reto es consolidar ese crecimiento. Como decíamos antes, tener 3 vuelos diarios entre Ciudad de México y Madrid es un reto muy grande. Hay que llenar 2.000 plazas de avión diariamente. No es sencillo. Ahora mismo el factor de ocupación de los aviones está alto. Somos muy optimistas y estamos contentos con la apuesta, pero ese va a ser el reto en los próximos meses, que Madrid y México sigan lo mejor conectadas, con los mejores posibles servicios a bordo por parte de la compañía, para intentar que los mexicanos que quieran volar a Madrid lo hagan con Iberia y que quieran llegar a otras ciudades europeas con el tránsito tan cómodo que tienen en el Aeropuerto Internacional de Madrid, también puedan llegar a París, a Londres, a Berlín, a Múnich o a Roma. Claro. ¿Cuál ha sido el reto o cómo han vivido ustedes pues todos los cambios que ha habido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Se han limitado las operaciones de despegue y aterrizaje. Iberia opera desde la Terminal 1. ¿Cómo ha sido ese transitar en estos últimos años y cuál es el reto justo en este reto que ya mencionabas, Juan, en términos de pues lograr esta ocupación de 2000? El reto principal es desarrollar, y yo creo que en ese sentido el Estado del país de México lo está haciendo bien, desarrollar la mayor parte posible las infraestructuras aéreas. Se ha demostrado, como llevamos comentando a lo largo de esta conversación, que el turismo, que los negocios, que la conectividad de la gente depende de la conectividad aérea, sobre todo entre dos países como España y México. Y para eso hay que tener unas infraestructuras aeroportuarias, tanto en Madrid como en Ciudad de México, lo más avanzadas, modernas y sostenibles posibles. Y en eso estamos trabajando, estamos coordinados con las autoridades mexicanas. Nosotros, como dices, volamos al aeropuerto Benito Juárez y lo hacemos por una razón muy sencilla, porque desde ahí despegan y aterrizan también las aerolíneas con las que tenemos alianzas en México. Nosotros tenemos una aerolínea muy potente con Viva Aerobús, que despega desde este aeropuerto y que nos conecta una vez nuestros pasajeros aterrizan en México con 25 ciudades mexicanas. Y tenemos el mismo acuerdo de interlínea con Aeroméxico, que nos conecta con otras 17 ciudades.
Operar en el mismo aeropuerto para nosotros es esencial para que la experiencia del cliente sea lo más cómoda posible para llegar desde Madrid, por ejemplo, a Guadalajara a través de México DF sin tener que cambiar de aeropuerto o sin tener que tener una peor experiencia a bordo. Claro, y eso me lleva a la siguiente pregunta, Juan. ¿Han explorado, supongo les habrán pedido, porque eso se lo han pedido a todos, ir al aeropuerto Felipe Ángeles? Un poco ya en lo que me acabas de comentar, pues está la respuesta, ¿no? En términos de tener esta conectividad con sus otros aliados aéreos, Viva y Aeroméxico, que de alguna suerte operan allá. ¿Tendría sentido para ustedes y cómo ven esa parte del Felipe Ángeles? Para nosotros es clave operar en el aeropuerto en el que operan nuestros aliados, si no nuestros pasajeros, en lugar de conectar con México a través de Iberia, lo harían con otras aerolíneas que les ofrecerían unos servicios mucho más cómodos, mucho más friendly y mucho más rápidos a la hora de llegar a sus destinos. Es imprescindible en nuestro caso que nuestra conectividad esté garantizada en el aeropuerto en el que despegamos y aterrizamos. Nunca descartamos ninguna posibilidad, pero la realidad es que ahora mismo lo que necesitamos es llegar al aeropuerto desde donde despegan nuestros socios, nuestros aliados, y eso es en lo que estamos trabajando ahora mismo. Claro, tendría sentido también, o digamos, está en el horizonte pensar en operar vuelos hacia Monterrey o Guadalajara, que son ciudades también muy grandes de mucha conectividad. Nosotros lo hemos explorado en distintas ocasiones, de hecho hemos hablado en distintas ocasiones también, por ejemplo, en la Feria Internacional de Turismo FITUR en Madrid, una de las más importantes del mundo, siempre nos reunimos con el ministro, con los ministros correspondientes de los distintos países, también con el de México y con los gobernadores de distintos estados mexicanos que exploran la posibilidad de tener conectividad diaria. Nosotros ahora mismo, sin descartar esa posibilidad, porque estamos siempre abiertos en el futuro a explorar esas oportunidades, nos queremos centrar en consolidar una apuesta que es muy ambiciosa y que no es sencilla, que es que los 3 vuelos diarios, como decía ahora, se consoliden y vayan llenos de pasajeros. Cuando consigamos ese objetivo, estudiaremos otras opciones, pero a medio y corto plazo, el objetivo principal de Iberia es conectar Madrid con Ciudad de México, conectar Europa a través de Madrid con Ciudad de México y viceversa, y aprovecharnos, como os decía, de esas alianzas con Viva y con Aeroméxico para llevar a nuestros pasajeros a esos destinos que tú mencionabas. Claro, sí, agregaría a esos destinos Cancún, que evidentemente también es un gran hub de conectividad en México. Ahora, en 1950, a ver si sabes este dato, pero es interesante pensarlo. ¿Cuántos pasajeros iban y venían en los DC-4 en aquel entonces? Es decir, es interesante comparar porque a lo mejor lo que viajaba en ese entonces en una semana, pues es lo que hoy estamos teniendo en un día. Pero no sé, Pues, más bien te pregunto. la verdad es que el dato no lo conozco, pero prometo hacértelo llegar en cuanto nos sea posible, pero te aseguro que era menor incluso de lo que tú comentabas antes. Te pongo un ejemplo, por Sí. ejemplo. Cuando nosotros volábamos a México en 1950 y cuando estrenamos el primer vuelo intercontinental desde Madrid, que fue a Buenos Aires, los aviones hacían hasta 3 escalas en distintos puntos de África o del Atlántico en las Azores antes de poder llegar a su destino. No era un vuelo directo, hacías distintas escalas y desde luego los aviones eran más pequeños, tenían menos autonomía, tenían menos capacidad de pasaje porque tenían menos capacidad de llevar peso. Era otro concepto totalmente distinto la aviación, más romántico, más aventurero, también muy importante porque de ahí nació la aviación que hoy conocemos, pero desde luego son cifras y métodos de viaje que no se pueden comparar con hoy en día. Claro, sí, estoy viendo que el DC-4 tenía una capacidad de 50 pasajeros, ¿no? Entonces eso nos da una Imagínate. noción de lo que estamos hablando. Hoy los 2000 versus los 50 que tenía un solo avión en ese entonces, con toda la complejidad que nos cuentas ahora, pues ya nos dice más o menos cuál es la comparación y sobre todo la evolución que ha tenido. Pues Juan, la verdad es que muy interesante conversar contigo esta mañana. Te lo agradezco mucho. Buen vuelo de regreso porque sé que ya andas también por regresar y experimentar esto que Esta estamos tarde. platicando. Muchísimas gracias. Un placer. Muchísimas gracias por atendernos. Un placer muy importante. Un abrazo. Ahí escuchamos a Juan Cierco, el director corporativo de Iberia.